La bomba incendiaria de la Segunda Guerra Mundial era una especie de tubo alargado lleno de combustible y sujeto en un extremo para que pudiera ser efectiva. La bomba era lanzada a modo de proyectil o colocada en un tubo de revestimiento que explotaría antes de chocar y dispersaría cientos de palos incendiarios. Tras el impacto, la sustancia química produciría calor y activaría el combustible incendiario. Un bombardero grande puede llevar 3.000 palos incendiarios de casi 4 kilos cada uno, capaces de iniciar miles de fuegos. En condiciones óptimas, estos fuegos se unirían y crearían una enorme tormenta de fuego. En los primeros meses de 1945, la Alemania nazi estaba al borde del colapso. Las tropas rusas que venían del este se unieron con los aliados que venían por el oeste para forzar la rendición de Alemania. Sin embargo, los alemanes acababan de iniciar una ofensiva en Ardennes que cogió por sorpresa a los líderes aliados. Fue una sorpresa que provocó el cambio de los bombardeos, sobre todo del de Dresde. Inglaterra tenía dos objetivos estratégicos cuando atacó la ciudad alemana de Dresde. Uno era secundar la invasión rusa aniquilando las comunicaciones de la ciudad. El segundo era destrozar la moral alemana matando a grandes cantidades de civiles. Los británicos iniciaron una política que se conocía como bombardeo moral, o como un escritor británico dijo, la campaña de bombardeo moral fue en realidad un término para enmascarar la masacre. La orden de Winston Churchill de utilizar bombas incendiarias contra Alemania fue llevada a cabo con gran éxito por el comandante de las fuerzas aéreas, Arthur Harris. Harris fue el partidario más leal. Estaba convencido de que el ataque a las ciudades alemanas no solo causaría molestias, sino que las destrozaría. La noche del 13 de febrero de 1945, 250 Lancasters británicos a muy baja altitud atacaron Dresde con el objetivo de provocar una tormenta de fuego. Los británicos perfeccionaron de verdad los ataques incendiarios. Primero enviaron un grupo de aviones para señalar los objetivos a los bombarderos. Detrás de esos aviones iría la fuerza principal, es decir, aviones cargados de bombas altamente explosivas diseñadas para acabar con los tejados de los edificios o destrozar las estructuras y después incendiarlos. Era una forma increíblemente efectiva de provocar grandes fuegos. Durante el primer bombardeo, que duró 15 minutos, se lanzaron sobre Dresde más de 300 toneladas de bombas incendiarias. A los pocos minutos de acabar el bombardeo, miles de fuegos se unieron entre sí, dando lugar a una enorme tormenta de fuego. Ese fuego provocó una columna de gases incandescentes y escombros que extendieron el fuego. Pero lo más importante es que el fuego absorbió el aire y el oxígeno a enormes velocidades y, por tanto, también absorbería personas. Las temperaturas en el interior de la tormenta de fuego superarían los 1500 grados centígrados. Debió de ser horrible. Miles de mujeres y niños atrapados en esos infiernos, con esos vientos sobrecalentados de 160 kilómetros por hora, abrasándoles. 25 kilómetros cuadrados de Dresde quedaron totalmente destrozados. Se desconoce el número de personas que murieron, pero se calcula que estaría entre 25.000 y 40.000. El ataque a Dresde fue terrible, pero fue solo un preludio de lo que estaba por venir. Menos de un mes después, los Estados Unidos empezaron a lanzar bombas incendiarias en ciudades japonesas utilizando un nuevo combustible incendiario llamado napalm. Las fuerzas aéreas se dieron cuenta al principio de la guerra de que sus dos bombas incendiarias funcionaban con caucho y magnesio, sustancias que escaseaban. Por eso idearon un compuesto de ácidos de nafta y palmíticos que se contrajeron para formar el nombre de napalm. Mezclado con gasolina, tenía los efectos incendiarios más efectivos de toda la Segunda Guerra Mundial. El napalm arde con una increíble intensidad y su grasienta y pegajosa consistencia le permite extenderse mucho más eficazmente que otras sustancias incendiarias.
En marzo de 1945, Curtis LeMay, a cargo del 21º Comando de Bombardeo, llegó a la conclusión de que los bombardeos diurnos a grandes alturas no eran lo suficientemente precisos contra los objetivos japoneses. Curtis LeMay hizo a sus hombres volar durante la noche y no durante el día. Gran parte de la industria japonesa era industria artesanal que estaba esparcida por las ciudades. Y por eso LeMay apuntó a las ciudades. Quemar las ciudades destrozaría la industria armamentística japonesa y al mismo tiempo las autoridades de Japón quedarían tan horrorizadas que desistirían. El 9 de marzo, 330 bombarderos B-29 despegaron de las Islas Marianas rumbo a Tokio, Japón. Tras 2 horas de ataque, la ciudad de Tokio quedó envuelta en una tormenta de fuego. Estos fuegos alcanzaron tales temperaturas que incluso prendían fuego a las ropas de las personas que huían. Lo que fue particularmente horrendo fue que muchas mujeres llevaban lo que se llamaba turbantes contra ataques aéreos, y el calor prendía fuego a esos turbantes y las consumía como si de una vela se tratara. Las consecuencias de las bombas incendiarias caídas en las tardes del 9 y 10 de marzo fueron alrededor de 100.000 japoneses muertos. El ataque nocturno a Tokio fue el más devastador de los ataques aéreos que se habían llevado a cabo en una guerra, más que las bombas atómicas en Hiroshima y Nagasaki. Cuando quedó claro el éxito de la campaña, las fuerzas aéreas hicieron una lista de las 180 ciudades japonesas más grandes y empezaron a lanzar sobre ellas bombas incendiarias para poner fin a la guerra. Al final de la campaña de las bombas incendiarias, 64 ciudades japonesas y casi 520 kilómetros cuadrados de territorio quedaron arrasados por el fuego. El número de víctimas mortales definitivo fue de 200.000 personas. Los avances tecnológicos en los misiles de precisión dieron por terminado finalmente el bombardeo incendiario. Pero el legado de las campañas de bombas incendiarias aliadas contra Alemania y Japón y la tremenda cantidad de víctimas mortales que produjeron estableció firmemente que la bomba incendiaria era una de las armas más letales que jamás se habían utilizado en una contienda. En la Segunda Guerra Mundial, los Estados Unidos y Japón se enfrascaron en una serie de batallas aéreas que tendrían un papel fundamental a la hora de decidir la victoria en el Pacífico. Para asegurarse la victoria, la Marina estadounidense dio rienda suelta a un arma secreta llamada espoleta VT, que devastó los aviones japoneses con una inigualable potencia. Si se hiciera una lista de los avances tecnológicos más importantes de la Segunda Guerra Mundial, justo después de la bomba atómica y el radar, estaría la espoleta VT, que transformó completamente la eficacia del fuego antiaéreo. Antes que los Estados Unidos se implicaran en la Segunda Guerra Mundial, la Marina se dio cuenta de que era necesario un avance revolucionario en las espoletas antiaéreas para combatir la creciente eficacia aérea. Para derribar un avión se necesitaba una media de 2.400 balas a principios de la guerra. Alcanzar un avión a grandes velocidades con un arma desde un barco es una de las tareas más difíciles de la guerra. Hay sencillamente demasiadas variables que predecir. La dificultad para derribar al avión enemigo se explicaba por la insuficiencia de las espoletas antiaéreas. Una espoleta es un dispositivo de detonación mecánico o electrónico diseñado para dar fuego a la carga de un proyectil, una bomba o un torpedo. Aunque todas las espoletas tienen la misma función, el mecanismo de fuego varía. Las principales marinas disponían de 2 tipos de espoletas. Un tipo era la espoleta de contacto. Aquí el proyectil tenía que alcanzar al avión para que la espoleta lo hiciera estallar. Las probabilidades de alcanzar un avión eran mínimas. La espoleta con temporizador era mejor. Los soldados de artillería la cargaban en los